Miguel Reyes Razo recopila información y redacta hechos con esmero. Su pluma ha sido fiel testigo del devenir histórico de este país. Su lenguaje vasto y refinado ha narrado algunas de las transformaciones políticas, económicas y sociales más trascendentes de México. Y hoy vamos a platicar en corto con un mexicano excepcional y un periodista ejemplar cuya creatividad y rigor son los ojos de miles de personas que leen sus crónicas. Acompáñenme a conocerlo. Nació en la Ciudad de México el 16 de diciembre de 1939. Su historia comenzó en el barrio de La Merced, entre charamuscas, calabacetes y dulces de nuez, siendo el primogénito de una familia dedicada a hacer golosinas. En 1953, mientras vendía dulces, conoció a reporteros e intelectuales quienes fueron su primer referente para hacer periodismo. Terminó sus estudios en la secundaria nocturna Gavino Barreda, donde fundó el periódico El Chispazo junto a Julio Fuentes Hinojosa. De 1959 a 1961 realizó estudios como profesor normalista y de 1961 a 1966 trabajó para los laboratorios Richter y Pfizer vendiendo medicamentos. En 1967, gracias a Psicodélicos, su primer cuento crónica, conoció a Luis Espota, con quien colaboró hasta 1969 en el suplemento del Heraldo Cultura. Fue corrector de estilo y colaboró en diversas revistas, entre las que destaca Claudia, donde trabajó con Vicente Leñero, y en la Agencia Mexicana de Noticias. Trabajó también en Vida Capitalina, suplemento del periódico Novedades, y en 1970 ingresó al Diario de la Tarde, donde colaboró bajo los seudónimos de Juan Camus y Juan Anselmo Villafaña. Participó en la radiodifusora ABC, la agencia Notimex y el Canal 8 de Televisión Independiente de México en sus noticieros Hoy Mismo y En Punto. A finales de 1972 se incorporó al equipo de reporteros del noticiario 24 Horas con Jacobo Saludowski, donde al lado de Norma Meraz y Joaquín López Dóriga condujo el noticiero 24 Horas de la Tarde. Una de sus mayores hazañas se suscitó en noviembre de 1975, cuando fue enviado de guerra al Líbano. En 1976 ingresó al periódico El Universal y en 1979 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en el género de crónica. En abril de 1983 ingresó a la cooperativa de Excelsior y renunció en 2001. Desde el 2004 es reportero en El Sol de México y en febrero de 2006 inauguró un programa noticioso llamado Soles de México. De 2012 a la fecha cubre giras presidenciales y participa en el programa de análisis semanal En el Camino del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Actualmente colabora en el programa Desde el Congreso. Nosotros relatamos cuanto vemos, referimos esa realidad que nos consta, que sufrimos, que palpamos, de la que somos víctimas, ¿no? Sus manos realizan lo mismo magníficos textos que deliciosos dulces, aprendizaje que se remota a su infancia. Como hijo mayor aprendió el proceso para producir confituras, pero también tuvo que salir a vender el noble producto de tienda en tienda. Desde niño fue un lector insaciable cuya pasión comenzó en 1946, cuando su madre le enseñó a leer con el silabario de San Miguel y el calendario de Galván. Mi mamá, doña Eloísa, que hace unas semanas había cumplido 97, pero se nos fue como a los 92, me enseñó a leer muy niño. Me enseñó a leer con unas hojas que entraban a vender a las vecindades. Yo no sé si vivimos todavía en La Merced, o ya aquí en Lago Chapala 18, en la colonia Anáhuac, muy cerca del viejo colegio militar, y frente a la secundaria 15, donde luego estudié. Mi mamá me enseñó a leer con una cosa que se llama el silabario de San Miguel. Entraban a vocearlo a las vecindades, así como cuadros de santos, para santos y retratos y cosas así que se vocean o se voceaban. Así se voceaba el silabario de San Miguel, y era desde la A, E, I, O, U, las vocales, y luego empezar, y si la letra con sangre entra, sí, la señora me dio buenos palos para llamarme la atención, y luego enseñarme a leer y llevarme a buenas lecturas. Muy niño leía Wilde, por ejemplo, en sus grandes cuentos, ¿no? El gigante egoísta, El príncipe feliz. Me enseñó a recitar, me enseñó a decir el renacuajo paseador, me enseñó a contar y me enseñó a modular la voz,
a ajustar los ademanes a un lenguaje también corporal. Decían, no eres de palo, no eres de piedra, tienes que tener emoción y hacer inflexión en la voz, aquello que cuentas. Y mientras mi padre trabajaba, que hacíamos dulces, charamuscas, trompadas, higos cubiertos, ese era el oficio de mi papá, y pues, durante muchos años míos me enseñó a hacer los dulces. Me dijo, mire mi amigo, a lo mejor un día no se pueden dar de cuellito blanco, pero usted sabe que el dulce deja buen dinero y le voy a enseñar a hacer los dulces. Y sé hacer dulces, ese es las manos me sirven 2 dedos para teclear y también para hacer dulces cuando se ha ofrecido. A mí me entusiasmaba mucho leer los periódicos. Era fui el mayor de mis hermanos, de varios hermanos, y me mandaba mi madre a comprarle el pan y la leche por la mañana y lo primero que hacía era cruzarme al puesto de periódicos. Hasta que de pronto, ¡pum!, me levantaba en las posaderas con un palo, una nalgada y me decía, te he mandado rápido. Y yo quería ver lo que decían los periódicos, hasta el doblez, me quedaba ahí empinado. Y pues siempre me gustó leer. Me enseñó a decir muy bien las cosas, no usar nunca una palabra vulgar. Por ejemplo, un órale nunca se escuchó en mi casa, un ñero, un ñis, un nel, no, nunca. Un día vendiendo dulces llegó a la revista Mañana. Ahí se encontró con su destino cuando conoció a un grupo de periodistas. En ese momento supo que quería llegar a ser como ellos. Ese gusto por la lectura y ese gusto por la prensa, yo creo que se lo debo a Fernando Solana, al que luego sería secretario de Educación, y que cuando yo lo conocí en el año 53, era el director, en rigor, el subdirector de la revista Mañana. Existe el edificio Avenida, en Avenida Juárez 88, se llama el edificio Avenida, y desde la acera contraria se leía Mañana. Sale los martes. Y entonces ahí escribía Jaime Torres Bodet, escribía Salvador Novo, Cartas Viejas y Nuevas, escribía Sergio Magaña, escribía Carlos Arruza, que en realidad se llamaba Carlos Ruiz Camino, y era sobrino del poeta León Felipe, este gran torero del ciclón mexicano. Pues yo llegué un día a vender los dulces ahí. Y entonces encontré un grupo de hombres muy bien trajeados, que todo lo sabían, que todo lo decían, que de todo opinaban con una gran autoridad, con un gran conocimiento y ardor y vehemencia y gusto y contento. Y además traían dinero en la bolsa. Entonces me compraron mis dulces en 5 minutos y el resto me los pasé oyéndolos, ¿verdad? Y luego leí la revista, me empecé a interesar mucho en la revista y me gustó. Yo dije, yo quiero ser un día como esos señores. Creo que ese fue el primer momento de decir qué bonito es el mundo del periodismo. Había grandes reportajes, ¿no? que ahora no se hacen, que ahora recorrer la Lacandona, por ejemplo, en el año 53, Nacho Mendoza Rivera, Premio Nacional de Periodismo, Jorge Stanford, todavía sobrevive de esa generación, bueno, el propio Fernando Solana, que vive aquí a unas calles, en la calle de Río Guadalquivir, vive don Fernando, tengo el privilegio de su amistad. Por ahí hay una foto donde yo recibo el Premio Nacional de Periodismo, y me lo está entregando el presidente López Portillo en Los Pinos, y él al verme se queda fascinado de que aquel chamaco que conoció que le vendía dulces, ahora está recibiendo el Premio Nacional. Y el privilegio de trabajar con personajes como mi querido maestro Luis Spota, trabajar con Armando Ayala Anguiano, que luego varió mucho en su forma de ser, pero me enseñó mucho. El maestro Mazárraga, un jalisciense que hacía cercanísimo a Lombardo Toledano. El trato con Eliseo Zabludovsky, con quien trabajé varios años, lo mismo en la radio, en la televisión, y amistad que perdura, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Ese es el camino, desde el periodismo estudiantil también. Por aquí también hay otra foto, fui a entrevistar a Fidel Castro en 1959, a los 23 días de que bajó de Sierra Maestra, ¿no? Y estuvimos en enero pasado con el señor presidente y la esperanza de verlo, pero ya no se puede ver, ni Jacobo pudo verlo. Luego tuve el privilegio de trabajar en laboratorios, me fue muy bien, movido porque yo soy profesor de escuela primaria, formalmente. Tengo los estudios, no terminé los exámenes y no pagué las colegiaturas y entonces no me dieron jamás el reconocimiento, tendría que hacer otra carrera. Y como era muy mal pagado el magisterio en aquel entonces, en 1961, pagaban un maestro 1,040 pesos mensuales.
y yo ya estaba de novio de Susana y queríamos, ella estaba estudiando y teníamos planes serios que luego concretamos. Pues me fui a vender medicinas y me fue muy bien, fui muy exitoso, era persuasivo, era convincente, trabajé en muy buenas firmas, Merrill National, Richter, Pfizer, el último de ellos. Pero me di cuenta de que no era por ahí, ¿no? Y así me puse a escribir unos cuentos que no dejan nada porque pagaban por un cuento 150 pesos en 1967. 150 pesos menos el 4%, y se compraban timbres para poner en el recibo el impuesto. Y habría que escribir 2 o 3 diarios para poder ganar lo que ganaba en los laboratorios y sostener ya a la familia. De suerte que es un periodismo, es una carrera dura, muy bonita, desgraciadamente y al día de hoy escasamente bien pagada. Pocas personas ganan muy bien en el periodismo. Desde el 2013, la sala de conferencias de la Cámara de Diputados lleva el nombre Cronista Miguel Reyes Razo como un reconocimiento a su talento y trabajo. Periodista y cronista que en su andar va recolectando un sinfín de sucesos y al narrarlos nos comparte su legado de información. Como dijo el escritor Gabriel García Márquez, el periodismo es el mejor oficio del mundo. Es muy bonito, es espléndido, me parece magnífico, abarca todo, nunca es aburrido, nunca es tedioso. Yo trabajé en día de la tarde, por ejemplo, había que levantarse a las 4 de la mañana para andar reporteando a las 5, varias delegaciones distantes, ir de delegación en delegación y para estar a las 7 de la mañana con un resumen de dónde había habido una buena nota policíaca. Por fortuna duró poco ese entrenamiento policíaco. Yo había cubrí el 68, por ejemplo, ¿no? Cubrí varios tramos en la toma de la universidad en septiembre 18 de septiembre de 1968, cuando entró la tropa a la universidad, a la ciudad universitaria, el 2 de octubre. Entonces dan el testimonio de Elena Poniatowska de la noche de Tlatelolco. Reyes Razo reportó eso y Reyes Razo tengo 2 o 3 menciones ahí, porque estuvimos ahí en Tlatelolco, ¿no? El 10 de junio del 71 con los halcones, también tuvimos que estar ahí por Lauro Aguirre, viendo la defección de aquel Manuel Marcué Pardiñas que dejó solos a los muchachos y se retiró y entraron los halcones. Bueno, algo terrible aquello ahí frente al Cine Cosmos, ahí Lauro Aguirre, Alzate, Sor Juana Inés de la Cruz, en derredor de la Escuela Nacional de Maestros, Calzámico, Tacuba, etc. Entonces he ido a la guerra en Líbano, 75, he cubierto durante mucho tiempo las educativas, cambios de rector, alguna vez con Pepe Rebeles de Excelsior, que yo trabajaba en 24 horas, Pepe es un cuate Mario Falcón y otro Miguel Castro Bustos, habían tomado la universidad, la cerraron, dos individuos, tan frágiles la universidad, la UNAM, y llegó con la metralleta y dijo, los vamos a matar, hijos de tal por cual. Y Pepe Rebeles y yo, pues mátanos, ¿qué vamos a hacer? Ahora que triunfe la revolución, van a ver cómo les va a ir, ¿no? Y bla, bla, bla. Y de pronto sí tienes mucho miedo. Y bueno, en Televisa, trabajando con ese muchacho que le decían Juanito Castillo, camarógrafo, sí, claro, famoso, el pusieron apodo del Titán Rojo, porque quería un Titán Rojo en una convención nacional bancaria. Y con Figueroa fuimos al Líbano y nos secuestraron un rato opuestos al régimen. Pues era una guerra. Y entonces pensaban que éramos espías israelitas, nos quitaron los pasaportes, y dice, si yo veo que me disparan la metralleta, yo les lanzo la cámara. Eran unas cámaras muy pesadas, ¿no? Aquellas con 3 ayudantes y todo. Pues entonces es un trabajo espléndido. De la misma manera, no todo es ni arrojo ni sufrimiento. Ir con Octavio Paz al Premio Nobel, ¿no? Cubrir el Mundial de Italia en el año 90 también, ir en giras con el señor presidente de la República en turno, cubrir una campaña presidencial, recorrer y ver tu país y que te duele, porque hoy estamos mucho peor que hace 30 años. ¿Y qué le ha faltado a cubrir a don Miguel Reyes Razo? Yo, por ejemplo, nunca he cubierto el sector financiero, lo bancario. Yo creo que el dinero está muy lejos de mí, hasta en el banco, ¿no? No, de veras, nunca he podido hacer esos balances y las descripciones sobre inflación y deflación y todo. Ahí sí soy una papa.
Pero creo que es el único sector, porque en el de ciencia logré cosas muy sonadas, muy bonitas, reconocimientos de personas que me dijeron, qué bueno que se difundió esto, trabajar. Hice una lucha en el Universal, que me entendió muy bien el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, en aquellos años, pues estuve 5 veces, salí, entré, salí. Y dije, ¿por qué la ciencia no está en la primera plana? De la misma manera en que está el líder de los tablajeros o el de los taxistas, que esté la ciencia en la primera plana. Y logramos que la ciencia estuviera en la primera plana todos los días. Es decir, el saber de Ruy Pérez Tamayo, el saber del doctor Comate, el saber del Instituto Nacional de Nutrición, el del doctor Velasco Suárez, etcétera, que se hace ciencia en México y hay cerebros en México. Integridad, credibilidad y pasión por la escritura son apenas algunas de las características que debe tener un buen periodista. Miguel Reyes Razo cumple cabalmente con el cometido que su profesión le requiere. Yo creo que debe ser curioso, debe ser infinitamente curioso, ansioso de saber y descubrir. Estoy descubriendo a Benito Pérez Galdós. Acabo de regresar de España y leer a Pérez Galdós, porque estuvimos en el presidente de México, don Enrique Peña Nieto, fue a dar una ofrenda a los mártires del 2 de mayo de 1808. Es la fecha de su independencia. Quiero decir, bueno, de pronto, el que pasó ese día en España, ¿verdad? Cuando hay cuadros de Goya en el Prado y en el mundo hay unos fusilamientos en que un tipo quiere defender con las manos la descarga que lo liquida. Y entonces, porque a veces leemos inclinados por el gusto, inclinados por la moda, inclinados, pues qué bueno es leer, pero también meterse a otras épocas y ver cómo se ha comportado este hombre que es capaz de llegar a la luna o más allá, y es capaz también de maltratar a un niño o de maltratar a una mujer, como decíamos. Debe ser curioso, una curiosidad constante, permanente de caracterizar. Ansioso de saber e ir a las fuentes de saber. Tomarse el tiempo para leer. Nuestro mejor instrumento es la palabra, ya escrita, ya dicha. Entonces, pues, no tenemos que recurrir al peor lenguaje o a las muletillas, como la que está ahora muy de moda, bueno, y al final del día. Y bueno, como estaba diciendo hace rato en un programa radial de matutino, o los temas tan escabrosos que se tratan en la mañana, cuando el niño está con su madre pegado ahí, que no va a la escuela. Entonces, nuestro lenguaje debe ser buen lenguaje, un lenguaje accesible a todos, un lenguaje que nos comuniquemos con todo, con el bolero, decían, del bolero al banquero. Su memoria privilegiada le permite detallar como nadie fechas y hasta horas precisas de los acontecimientos vividos. Cada uno de sus textos reflejan constancia, disciplina y entrega. Al regresar, conozca más sobre este gran cronista. La crónica es referencia de lo que ocurre cotidianamente y es un registro de hechos. En el rigor, todos los días, el cronista hace historia de manera instantánea, describiendo lo que ve, lo que escucha y lo que vive. En el caso de Miguel Reyes Razo, su sensibilidad e inteligencia hace que cada anécdota, por más sencilla que parezca, cobre relevancia. Puedes relatar un hecho en derredor de muchos hechos, o ir aderezándolo, o ir componiéndolo, o ir describiendo muchos hechos en torno del hecho principal, que es el fundamental, que es el noticioso y el atractivo. Añade a ello ese ir sumando, ir ubicando piezas pero son instantáneas, no es una cosa deliberada ni de mucha preparación previa, porque son los acontecimientos, los que están desarrollándose en ese instante, los que deben ser narrados, completándolos con el marco en el que se desarrollan. El presidente no sale y dice, oiga, pues vamos a ir arriba y adelante, como decía Echeverría. Bueno, no es un guiñol, no es ¿por qué lo dice? ¿En qué escenario? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué circunstancias? ¿Ante qué auditorio? ¿Por qué? O explicar entre líneas. Explicarlo y la reacción del auditorio, ¿no? A veces son pues, muy impasibles, hieráticos, ¿verdad? ¿Quién sabe qué nos está diciendo ese señor? Entonces, la crónica pretende tomar un instante de ese brillante momento para resumirla, sintetizarla, enriquecerla y hacerla atractiva a la lectura.
cuando estaba en noticiarios, ¿no? Y era, pues sí, tenía la cámara y el micrófono. Yo prefiero unos cuadernos grandototes, tengo cientos de ellos. Escribe 100 hojas rayado, ¿no? Y tiene que ser, porque si es blanco no puedo escribir, si es cuadriculado menos, entonces tiene que ser rayado, todos mis cuadernos son rayados. Y mi bolígrafo, una pluma atómica, que cuando apareció ahora se llamaba bolígrafo, pero entonces se llamó pluma atómica. Vinieron las plumas atómicas, todo fue atómico a partir de la bomba. Había chicle atómico, todo fue atómico. Es lo que uno ha presenciado a lo largo de tantos años, ¿no? ¿Qué cosas dice el Rey Razo? Está ya loquito, pero no, eso pasó. Entonces ahora se llama bolígrafo. Bueno, entonces ese bolígrafo es el mejor compañero, y la pluma. Y tomar nota, y desde tu México Distrito Federal a tantos de tantos, ¿no? Gira con el presidente, entrevista con Perenganito de tal, qué día es, a qué hora ocurre, cómo va vestido, qué lo rodea, cómo nos recibe. Y estaba preocupado, estaba hosco, olía mal, se empeñó en ser áspero, fue muy parco, era avaro en las palabras, o por el contrario, era un locuaz y tenía mil anécdotas que contar y se le hacía poco el tiempo para narrarnos. Entonces, eso se registra en la crónica. Sirve para ello. Dibujamos a personajes en su momento, en su instante, y procuramos reflejarlos así. No podemos saber sus intenciones todavía, pero ese personaje, esa personalidad, perdón, podemos plasmarla, podemos hacer de ella un muy buen boceto. No es un retrato acabado, sino un boceto, una buena perspectiva de cómo ve esa persona el mundo en ese instante. Un día, hace muchos años, Abraham Sabludowski me dijo: mira, Rey Razo, esas teles que tienen una joroba aquí con el cinescopio, llegará el día en que serán como el cuadro de bodas que tienes colgado en tu casa, un certificado, un título, así de este grosor. Y lo hemos visto, decía las pantallas planas, ¿verdad? Decía esto que decía el cinescopio y todo aquello, pues ya es de un pasado remotísimo, ¿verdad? Y los niños que ahora que tocan todo esto, yo no les sé. Yo no, ni al celular siquiera, ¿no? Tengo muchos problemas para ello. Pero muchos compañeros que veo que escriben notas en el teléfono, ¿no? Sale un teclado, el iPhone, y van escribiendo, pueden escribir una novela ahí, ¿verdad? Entonces, sí, debe ser. Y se necesita una gran habilidad digital que yo no tengo, yo soy muy torpe. Yo tengo estos dedos índices para teclear. Y hay quienes dicen que le pego al tablero del iPad con la misma fuerza que si le estuviera pegando a una de mis máquinas de escribir, que tengo una colección de ellas. Miguel Reyes Razo es un hombre culto que da prioridad a la educación. Él recuerda con cariño y respeto a algunos de los profesores que lo inspiraron a ser el gran profesionista que hoy es, y aún con su vasta trayectoria hay algunas cosas que todavía quisiera contemplar. Me gustaría vernos educados. Que ese gran aliento que tenía don Benito Juárez, es decir, hay que reivindicar al pueblo, hay que sacarlo de la vileza, del atraso, de la ignorancia, eso me encantaría decir. Y creo, como yo soy profesor de escuela, aprendí que la radio, la televisión, el cine, la prensa escrita o hablada, somos agencias de educación, somos agencias educativas. Eso me enseñó mi maestro Enrique Carmona, el maestro Lucio López Iriarte, Juan Pérez Márquez en técnica de la enseñanza, en ciencia de educación, en que nosotros debemos hacer. Y hubo grandes lemas en este país que se cumplieron parcialmente por un don Jaime Torres Bodet, a quien tuve el privilegio de conocer, que decía que cada mexicano tiene la responsabilidad de educar a otro mexicano. Entonces eran campañas de alfabetización, de volver a la cartilla. Era una cartilla muy bonita, muy mexicana. No tengo ni un ejemplar de ella, pero era preciosa porque era de nuestra mexicanidad. ¿Su autor favorito? Tiene muchos. Muchos que, y digo, el descubrimiento, pues, tú lees el Quijote, donde lo abras, vuelves a disfrutar al caballero de la triste figura. Leer teatro es muy bonito, ¿no? Platicas con López Tarso y lo que te cuenta, pero cuando tú misma te pones a repetir parlamentos de ciertas obras de teatro, la verdad sospechosa, y que digas, cosa llega a mis oídos mesmos que a Salamanca admiraron vuestras mentiras y enredos. Tiene el jugador su ganancia, más de mentir, ¿qué se saca sino infamia y menosprecio? Es la verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón, que por cierto, hace una semana estábamos en Madrid, la presidenta municipal, la alcaldesa de Madrid,
olvidó a Juan Ruiz de Alarcón cuando en el teatro principal, en la Plaza de Santa Ana, junto a Federico García Lorca y este otro gran autor de Salamea, están los nombres de Lope de Vega, Lope de Rueda, y está Juan Ruiz de Alarcón, un mexicano corcovado que compitió con ellos en el siglo de oro de nuestra lengua, y fue junto al Fénix de los Ingenios, como era Lope, un magnífico escritor. Y la señora lo omitió, yo creo que, o no sabe, Ana Botella, pero en fin. Sí, hay muchos, y la lectura lea, hay que leer, y no leer los 10 minutos que alguna campaña, eso no deja nada, no, hay que sentarse a leer, así, ¡pam! O como aconsejaba Espota, pero para escribir, se necesitan un buen par de posaderas para escribir. ¿Cuáles? Las de uno. Siéntate y no te muevas, ponte a teclearle, no contestes el teléfono, no respondas a nada, como hizo García Márquez para escribir 100 años de soledad. No contestar el teléfono, no ocuparse de las cuentas, que todo lo hiciera su mujer, y entonces verle con el carnicero, ver con el casero, etcétera. Pero él estaba metido en 100 años de soledad. Entonces, mi mamá dice que a lo tuyo tú, sintetizaría qué hacer, a lo tuyo tú, con tus 5 sentidos. Con casi 50 años de experiencia, Miguel Reyes Razo se ha encargado de documentar los distintos rostros de este país por medio de testimonios, relatos y entrevistas. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión, donde vamos a conocer en corto a otro personaje que está moviendo a México.